Buenos días, bienvenidos al servicio virtual de la Iglesia Bautista Gracia. Para nosotros es un placer que nos acompañes el día de hoy. Queremos iniciar nuestro servicio cantando a nuestro Dios. Es por eso que juntos queremos contemplar a Dios y percibir su persona y lo que Él ha hecho por nosotros. Además, queremos mostrarte a través de la canción Un Día la historia de la redención del hombre, que Cristo vivió una vida justa, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó y vendrá. Esa historia nos muestra la redención del hombre. Al ver mi propio corazón, percibo pecado, pero levanto mi mirada y observo una gracia y creo que su gracia es mayor. Por eso le invito a que cantemos juntos al Señor esta mañana.
Muy buenos días, estimados hermanos. Les invito por favor a acompañarme a leer el libro de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 26. La palabra de Dios dice de esta manera: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que Dios bendiga su palabra. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. Y la pregunta que estamos formando aquí es: ¿quién es este hombre Jesús? Y hemos llegado a la última semana en la vida de Jesús, la semana de su muerte. Y tenemos algo bastante extraño en este pasaje. Jesús hace un milagro, pero no es un milagro de bendición, es un milagro de destrucción. Él de manera milagrosa hace que una higuera muere. Es el único milagro de destrucción en todo el libro de Marcos. Demanda de nosotros una respuesta a la pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús decidió maldecir a una higuera? ¿Por qué este milagro de destrucción? Hay 4 ideas que nos van a guiar para entender el pasaje.
En primer lugar, Israel sin fruto. En segundo lugar, el juicio se acerca. 3, esperanza para el pueblo de Dios. Y 4, la fe y la oración. Israel sin fruto, el juicio se acerca, esperanza para el pueblo de Dios y la fe y la oración. Vamos a comenzar con el tema de Israel sin fruto. Es el día lunes y la muerte de Jesús se acerca. Faltan algunos días. Y Jesús y sus discípulos entran otra vez a Jerusalén. Habían entrado el día anterior, Jesús sentado sobre el pollino y toda la celebración, las multitudes cantando Hosana. Viene el que viene, se acerca el que viene en el nombre de como hijo de David. Todo era una celebración de Jesús y esa noche él entra a Jerusalén, sube al monte del templo. Y Marcos, al final del texto que consideramos la semana pasada, Marcos dice que él entró al templo, hablando del monte del templo, dentro de los muros del monte del templo, que miró y que luego salió y salió de Jerusalén para pasar la noche fuera de la ciudad. ¿Qué estuvo haciendo? Observando, mirando ahí. Y este día, ya el siguiente día, el lunes, Jesús con sus discípulos está rumbo otra vez a Jerusalén y en el camino Jesús ve a una cierta distancia una higuera. Y la higuera tiene hojas y algo, eso capta la atención de Jesús porque no era el tiempo como para tener fruto en una higuera, pero esta higuera tiene hojas, entonces ofrece la posibilidad de que haya quizás ahí fruto ahí. Y Jesús se acerca al árbol y cuando llega ahí se da cuenta que solo tiene hojas y no hay fruto. Y Jesús hace algo que me imagino que produjo en ellos como un shock ahí. Él pronuncia una maldición sobre esta higuera, sobre este árbol. Él dice en el versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Su maldición era un milagro, específicamente un milagro de destrucción. Ahora, el siguiente día, el día martes, están entrando, esto Marcos nos cuenta al final de nuestro pasaje, están entrando Jesús y sus discípulos y Pedro mira y dice, Jesús, mira, la higuera que hace, maldijo, ya está muerto. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús decidió maldecir a esta higuera? ¿Era un acto caprichoso de frustración de parte de Jesús? ¿Que tenía hambre y no encontró fruto y así como por una falta de paciencia decidió simplemente ejercer su poder en contra de este árbol? Mira, sabemos que no es la respuesta correcta. No, lo que Jesús estuvo haciendo es lo que varios profetas antes de él hicieron. Él estuvo haciendo una señal profética. Lo que él estuvo haciendo es esto, una parábola actuada. Quiso enseñar a sus discípulos una lección muy profunda, muy clave. Quiso hacer una parábola actuada para ellos. Ahora, el profeta Jeremías hizo algo muy semejante. Dios lo mandó a él a comprar un cinto, a ponerlo en sus lomos. Luego le mandó a Jeremías a viajar a Río
Eufrates y ahí le dijo, esconde una peña al costado, al lado del río, el cinto. Y Jeremías lo hizo, luego regresó a Jerusalén y mira, no estamos hablando de un viaje de mediodía o de un día, era un viaje de varios días. Va, esconde ahí el cinto al costado del río, regresa, pasan muchos días y de repente Dios le llega con otro mensaje. Vuelve otra vez al río Eufrates y busca ahí el cinto y Jeremías va, lo busca y lo encuentra podrido. Y Jesús le dice, muéstralo a los líderes de Jerusalén, a los judíos de Jerusalén, para que vean, para que observen que así es Judá, así es la soberbia de Jerusalén, como el cinto no vale nada, podridos. Era como una parábola actuada y es muy semejante a lo que Jesús hace aquí. Pronuncia una maldición sobre la higuera, regresa en el siguiente día y la encuentran muerta. Ahora, para entender esta parábola actuada, hay que entender lo que una higuera representaba para los judíos. Para los profetas del Antiguo Testamento, en varias ocasiones, muchos de ellos compararon a Israel con una higuera. No era la única manera de compararlo, a veces era como una viña, pero en varias ocasiones se compara a Israel con una higuera. Ahora, una higuera debe producir fruto. Como cualquier árbol que produce fruto, debe producir buen fruto. Si una higuera no produce buen fruto, si produce mal fruto, en algún momento viene el jardinero para cortarla. Lucas nos cuenta de una parábola que Jesús en algún momento de su ministerio contó. Lucas es el único que nos cuenta la parábola, es muy semejante a la parábola actuada que Marcos nos cuenta aquí. La parábola que Lucas nos cuenta sale así. Un hombre tiene en su jardín una higuera y por 3 años va y busca fruto y no encuentra nada. Después de 3 años le dice al jardinero, córtalo. Ya no sirve. No está dando fruto. Y el jardinero le pide algo. Le pide, por favor, dame 1 año más para sacar la tierra alrededor, para fertilizarlo y vemos si produce fruto. Pero si después de 1 año más no produce, lo voy a cortar. Ahora, ahí termina la parábola. No sabemos si en la parábola, si el dueño del jardín le da ese permiso. Pero no importa. El punto es sencillo. El punto de la parábola en Lucas y la parábola actuada que Marcos nos cuenta es el mismo punto. Y es que Dios ha mostrado sobre los años a Israel mucha misericordia. Bastante misericordia. 3 años. Viene el juicio, el jardinero pide 1 año más, 1 año más. Es decir, todo el cuadro es misericordia. Aunque Israel no produce fruto. Sí, Israel, año tras año, generación tras generación, sigue siendo un pueblo, una nación que no produce el fruto espiritual que debe producir. Ha llegado el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios. Y no están produciendo fruto, el fruto que deben producir. Hay bastante actividad, hay un sentir de dar fruto. Como la higuera, hay hojas verdes ahí, parece que hay fruto. Israel se encuentra espiritualmente, completamente sin
fruto. No, como Jesús no encontró ningún fruto en la higuera. La higuera otra vez, Israel ha fallado. La Pascua, la celebración de la Pascua, las multitudes, el cantar, todo es un show. Mucha acción, muchas cosas pasando ahí, pero nada de justicia. Hojas y no hay fruto. Y mira, para nosotros como cristianos hay una aplicación muy profunda aquí para nosotros. Y es que podemos involucrarnos en cosas muy buenas, en cosas espirituales. El simple hecho de que participes en la iglesia, que leas tu Biblia, que trates bien a tu vecino, a tu prójimo, que ofrendes a la iglesia. El hecho de que hagas todas estas cosas no significa que tu vida esté produciendo fruto espiritual verdadero. Hay un matiz aquí específico que quiero que observes. El árbol dio la impresión que estuvo dando fruto. Tenía hojas verdes ahí. Jesús se acerca pensando que en este árbol voy a encontrar fruto, pero no había. Considera lo que el apóstol Pablo dice hablando en Gálatas 5 en cuanto al fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu obrando de manera real y verdadera en la vida de un creyente. ¿Qué fruto debe ver? Pablo no habla de actividades en la iglesia, no habla de ofrendar, no habla de las disciplinas que normalmente pensamos. Habla de fruto espiritual que el Espíritu de Dios debe producir en nosotros. Amor. Si Jesús fuera a investigar el árbol de tu vida, la higuera que es tu vida, encontrará amor verdadero, amor al prójimo, amor a Dios. Gozo. Tú dices, pero ¿gozo? Sí, gozo. Si no hay un gozo profundo, no estoy hablando de que andes todo el día feliz. Estoy hablando de un gozo que produce un equilibrio emocional en tu vida. Si Jesús fuera a acercarte a la higuera de tu vida, encontrará gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto del Espíritu está creciendo y produciendo estas buenas cosas en tu vida. Primer punto aquí, Israel sin fruto. Luego, el juicio se acerca. Se comienza mal y se pone peor. El juicio se acerca. A causa de la falta de ser fructífero Israel, viene un juicio sobre ellos. Ahora, esto se ve en dos actos simbólicos y proféticos en este pasaje. Ahora, el primer acto es lo que Jesús hizo con la higuera, sí, la maldición sobre la higuera. Pero hay que recordar, entender que ese acto tuvo una audiencia pequeña, principalmente los 12 discípulos. El segundo acto tendrá una audiencia mucho más grande. El segundo acto simbólico de juicio va a captar la atención no solo de un grupo grande de judíos, sino específicamente de los escribas y los sacerdotes, los fariseos ahí. Y ellos, a observar este segundo acto de juicio, van a estar ahí formando planes de cómo destruir a Jesús. Ahora, ¿qué pasó?
Después de lo que pasó en la mañana con la higuera, Jesús y sus discípulos siguen rumbo a Jerusalén. Y entrando ahí, vuelvan a donde Jesús con ellos estuvieron la noche anterior. La noche anterior Jesús no hizo nada, simplemente observó. Observó las cosas que hubo, las cosas que pasaron. Y comenzó a formar su plan para el día siguiente. Y ya lunes, después de lo que pasó con la higuera, llegan al templo, me imagino que todavía de mañana. ¿Y qué es lo que Jesús encuentra ahí? Cuando llega al templo. Encuentra algo que nunca debería haber encontrado ahí. Él tiene una misión ahí. Observa que la gente está comprando y vendiendo. ¿Y qué hace? Comienza a echarlos del templo ahí, del complejo que es el monte del templo ahí. Entra ahí y había en el templo un lugar grande dentro de los muros del templo que era el patio de los gentiles. Ahora, era el único lugar donde los gentiles podrían adorar a Dios, orar. Gentiles que se habían convertido en adoradores del Dios de los judíos. Solo dentro del monte del templo solo había un lugar para ellos, el patio de los gentiles. Ellos no podrían entrar a los lugares más santos, los lugares más separados, donde, por ejemplo, mujeres judías podrían entrar, y luego un punto más donde solo hombres judíos. Los gentiles no podrían entrar ahí. El único lugar era el patio de los gentiles. Pero ¿qué encuentra Jesús en el patio de los gentiles? Encuentra hombres, mujeres, haciendo un montón de cosas que no eran adoración ni oración. Vendiendo animales. Pasando ahí, comprando. Se habían convertido, en vez de un lugar de adoración, en un mercado. En vez de un lugar de oración, un lugar para vender y comprar. Y si miramos por debajo, más profundo, vemos que entendemos históricamente que estaban vendiendo ahí porque tenían como un control sobre el mercado ahí. Sí. Uno de los comentaristas que consulté dijo que los judíos que venían de lejos, si venían con sus propios animales para hacer sacrificios, corrieron el riesgo de que quizás su animal no fuera aceptable. Entonces para evitar esa duda, esa dificultad, era simplemente mejor comprar de los que vendían ahí. Iban a pagar más. Era todo un negocio. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos también ganaban porque ganaban un porcentaje de los que vendían ahí, de la ganancia ahí. Era todo un mercado para el bien económicamente de los líderes religiosos, de los que vendían ahí. Una caos. Hay una referencia aquí en el versículo 16. Jesús dice que no consentía Jesús que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿A qué se refiere esto? Que había gente pasando por el templo. El templo tenía varias entradas por los 4 lugares. En cada lado había 2, 3, hasta 4 entradas. Y la gente, para ir de un lugar a otro, en vez de pasar alrededor del monte del templo como debería haber sido, como para guardar el ambiente de adoración y oración dentro del templo, simplemente cruzaban ahí y causaba todo un caos ahí. Y Jesús entra y lo confronta, tumba las mesas de los que estaban vendiendo ahí. Comienza a echar a los que
a los que están ahí vendiendo y comprando. Hasta quizás puso a sus discípulos, no sabemos exactamente, pero quizás puso a sus discípulos a las entradas para parar a la gente que simplemente estaba usándolo como un corte camino ahí. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Jesús confronta así? La confrontación, como dije antes, llamó a la atención de los escribas. ¿Por qué esta confrontación? Porque, bueno, Jesús responde ahí. Jesús se explica ahí. Dice este lugar y cita tanto a Isaías como a Jeremías, versículo 7, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Citando a Isaías y Jeremías, les confronta que el fin del templo, uno de los fines principales era que sea un lugar de adoración, de oración. Y menciona específicamente a las naciones, los gentiles que querían honrar a Dios. Solo tenían un lugar para adorar y ese lugar se había convertido en un mercado. Y ya no había lugar para ellos. Y cuando Jesús echa fuera a los que están vendiendo ahí, cuando confronta a los que están simplemente cruzando ahí, añadiendo al caos ahí, cuando Él los confronta, es un acto de juicio. Su acto es una proclamación de que lo que están haciendo no está bien. Y el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Dos parábolas actuadas, dos proclamaciones de juicio con la higuera y con lo que hizo ahí en el monte del templo. En este punto las cosas parecen estar recontra mal. Y la pregunta viene, ¿hay alguna esperanza para el pueblo de Dios? Y la respuesta a esa pregunta de parte de Jesús viene de manera rápida y poderosa. ¿A qué me refiero? En tercer lugar aquí, esperanza para el pueblo de Dios. Pero ¿qué esperanza? El siguiente día, si eso es lunes, el día martes, Jesús otra vez entrando a Jerusalén con sus discípulos. Y Pedro ve al mismo árbol, a la higuera. Y le dice, mira Jesús, ya está muerta, como sorprendido. Y Jesús responde, y quiero que miren ahí el versículo 22. Jesús responde, tened fe en Dios. Pero un momentito aquí. Pedro está asombrado con el acto de juicio que Jesús pronunció y el siguiente día observa, está muerta la higuera, totalmente seca. Y observa que es un acto simbólico de juicio de Dios sobre Israel. Y la respuesta de Jesús es, tened fe en Dios. ¿Tú entiendes esa conexión? Una proclamación de juicio y Jesús dice, tened fe en Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarle a Pedro y a sus discípulos? Lo que Jesús quiere que observen ahí, que vean, que captan es que a pesar del juicio que Jesús está proclamando ahí, con esos dos actos simbólicos, a pesar del juicio que viene sobre Israel, sobre el pueblo de Dios, hay para el pueblo de Dios todavía una esperanza. Si tened fe en Dios, no pierdan su esperanza. Dios no ha abandonado a su pueblo. No ha terminado con su plan para los que son suyos. Es cierto que el juicio de Dios viene sobre ellos. Mira, en no más de 40 años, esos actos simbólicos que Jesús proclamó ahí ese día, en menos de 40 años, Israel
observó, experimentó en gran manera el juicio que Jesús anticipó ese día. Los romanos llegaron hasta ahí con los judíos y destruyeron a Jerusalén, específicamente el templo, totalmente. Sin embargo, la esperanza que Dios dio a Pedro y a sus discípulos ese día era esto: Dios está haciendo algo nuevo. ¿Qué es lo que Dios estuvo haciendo ahí? Estuvo iniciando la formación de una nueva familia, una nueva entidad, un nuevo pueblo de Dios, la iglesia, de la cual los discípulos serán los líderes y los pastores. Los sacerdotes principales y los fariseos deberían haber sido los líderes y los pastores del pueblo de Dios. Pero no lo eran. Y ellos iban a recibir el juicio de Dios. Sin embargo, Dios no iba a dejar solo a su pueblo. No los iba a dejar sin pastores, sin líderes. Y lo que Dios hizo es que tomó a este grupo pequeño de Galileo, de hombres de Galilea, hombres, la mayoría de ellos pobres, sin mayor educación. Y de este grupo, Dios iba a formar un grupo de pastores genuinos para su pueblo. ¿Te diste cuenta de lo que Jesús dijo cuando confrontó a los judíos ahí en el templo? Citó a Isaías, como ya mencioné, y específicamente dijo, versículo 17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Su enfoque es todas las naciones. ¿Por qué? Eso es lo que Jesús está haciendo. En Mateo 16, cuando, le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Y la iglesia consiste en creyentes de todas las naciones. Y esa es la esperanza. Es lo que Jesús estuvo haciendo. Es lo que Jesús y Dios han estado haciendo por 2000 años. Y eso nos llega a la pregunta más importante, al punto principal de todo este pasaje. ¿Cómo es que Dios formará una iglesia de creyentes, de judíos y gentiles? ¿Cómo lo va a hacer? En la práctica, ¿cómo lo va a hacer? Y la respuesta que Jesús nos da aquí es que lo va a hacer principalmente por dos medios: la fe y la oración. La fe y la oración. Ahora, leamos juntos los versículos 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estos versículos en muchas ocasiones han sido usados por gente que quieren tomar por sí mismo algún tipo de poder espiritual. Algunos leen en estos versículos como que el poder de pedir lo que quieran. Y como que de alguna manera Dios está obligado a darles lo que están pidiendo.
Ahora, nuestro entendimiento de toda la Biblia no nos permite llegar a esa conclusión. Es una tontería. Sin embargo, lo que Jesús sí está diciendo aquí es poderoso, es tremendo, es una promesa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a sus discípulos y cómo debemos aplicarlo hoy? En el contexto, yo creo que Jesús está motivando a sus discípulos con esta verdad. La verdad la resumo de esta manera. Aunque el juicio, hablando a los discípulos, aunque el juicio de Dios está al punto de caer sobre Israel, que ellos deben tener fe en Dios, que Dios todavía está cumpliendo sus buenos propósitos en el mundo. A pesar del juicio venidero, Dios no ha abandonado sus buenos propósitos para los suyos en este mundo. Jesús les está llamando a seguir creyendo en Dios, a creer que Dios no ha abandonado a su gente y que oran en fe, con la fe que Dios todavía hará grandes obras de salvación, obras de avivamiento en su pueblo. Aunque veremos esa salvación paralela con el juicio de Dios sobre Israel. Ahora, en esencia, les está enseñando a sus discípulos que las herramientas principales para la victoria espiritual en el reino de Dios son la fe y la oración. Son las herramientas principales. Es decir, las herramientas principales no son el dinero o el poder, la fama y posición social no valen nada en el reino de Dios. La fe genuina, la oración del creyente humilde son los medios que Dios va a usar para el avance de su reino. Para que el reino que comienza como una semilla de mostaza para que crezca a ser el árbol más grande del jardín. Así es. De esta manera Dios crece su reino. De esta manera su reino llegará a cubrir toda la tierra. De esta manera el Evangelio sale de Jerusalén para llegar a todo el mundo. De esta manera tenemos nosotros acceso al poder espiritual para vivir una vida fiel, una vida cristiana fiel. Entonces, tenemos que preguntar, Jesús está hablando aquí de montes literales, de montañas literales que uno orando puede hacer que se tiran al mar. Yo no creo eso. En las Escrituras no hay ningún récord de algún monte literalmente siendo tirado al mar porque alguien lo pidió en oración. Lo que sí sabemos es esto: que había un grupo de un promedio de 120 seguidores de Cristo, que después de la muerte y la resurrección de Cristo, después de su ascensión, se dedicaron a la oración por varios días. Y luego Dios mandó a ese grupo el poder de su Espíritu Santo, la presencia de su Espíritu Santo. Pedro se para a predicar ese día y 3,000 almas fueron añadidos a ese grupo pequeño de creyentes. Eso es un monte grande. Después de un tiempo, observamos en el libro de los Hechos que muchos sacerdotes llegaron a ser obedientes a la fe. Eso es otro monte grande, sacerdotes. Eran los sacerdotes que querían matarle a Jesús. Eran ellos que mataron a Jesús. Y muchos sacerdotes comienzan a obedecer a la fe, a ser salvos. ¡Qué milagro de salvación!
Esos son montes grandes. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? De hecho, Jesús no nos está dando permiso a nosotros a pedir cualquier cosa, a esperar que cualquier cosa que pidamos que Dios esté obligado a dar. No. Santiago nos dice, piden, o sea, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Él dice, pedimos para gastarlo en nuestros deleites. Si no podemos simplemente pedir para cosas para nuestra satisfacción, no funciona así. La promesa no funciona así. De esta manera debemos tomar esta promesa. Mientras hay en nuestros corazones el deseo de ver a Dios glorificado en el mundo, mientras hay en nosotros un amor por otros, deseando que ellos sean salvos, mientras anhelamos nosotros que Dios rescate a la gente de su pecado, que Dios crezca su iglesia, que Dios añade a su iglesia más almas, mientras oremos en fe que Dios hará estas cosas, podemos creer y tener esa confianza que Dios lo hará. Quizá no lo va a hacer de la manera que queremos verlo o en el tiempo que queremos verlo. Pero mientras encontremos nosotros nuestro deleite en el Señor, la promesa del Salmo 37 es que Él nos dará los deseos de nuestros corazones. Ahora quiero que observen los últimos 2 versículos. Cuando oras, hay una condición muy importante y tiene que ver con tu corazón. No puedes orar y esperar que Dios te va a dar, te vaya a dar lo que estás pidiendo si es que guardes rencor en tu corazón contra otra persona. No funciona así. Nuestro acceso a Dios en oración se basa en el hecho de que hemos sido perdonados por Dios. Así que si no estás dispuesto a perdonar a otra persona, pero quieres disfrutar de los privilegios del perdón que Dios te ha dado a ti, no debes esperar que tengas acceso a Dios en oración. Nos estamos engañando. Así que te pregunto, ¿oras como Dios te dirige a orar aquí? Si no, pídele a Dios que te perdone. Y comprométete con orar para que Dios sea glorificado, que Él se glorifique por medio de victorias espirituales en las vidas de los que están alrededor tuyo. Espero que Dios forme en todos nosotros este hábito de orar así. Es lo que quiero que Dios haga en mí. Este pasaje para mí ha sido una confrontación, que yo debo orar, que Dios haga grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con el avance de su reino. Él está comprometido con el avance de su iglesia. Y debemos orar que en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en mucho más que están alrededor nuestro, que Dios haga grandes cosas, grandes victorias espirituales, salvación, madurez espiritual, para que Él sea glorificado, para nuestro gozo también y para el avance de su reino. Dios, avanza tu reino en la salvación de almas, en el avivamiento de tu pueblo, para la gloria tuya, para la salvación de corazones en esta ciudad. Y esto pido en el nombre del que murió en nuestro lugar, en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.